nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Se cumplen 3 años del segundo intento de diálogo nacional con un incremento de la deriva autoritaria en Nicaragua. Presos políticos de El Chipote sometidos a vigilancia y sin derecho a conversar. Expresidentes iberoamericanos califican a la gestión de Ortega de primitiva dictadura que comete crímenes de lesa humanidad. En El Pulso abordamos la renuncia del abogado internacional del régimen y la sacudida provocada por McPhiles. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 28 de marzo de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Este día se cumplen 3 años del segundo intento de diálogo nacional que se realizó en Nicaragua tras las protestas de abril de 2018. A la fecha, la opositora Alianza Cívica continúa demandando al régimen de Daniel Ortega que cumpla con lo suscrito, principalmente la liberación de las personas presas políticas y el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas. Desde la firma del acuerdo en 2019, la dictadura ha promulgado leyes represivas y encarcelado a dirigentes de la oposición y gremiales, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Mac Jerez y José Palé, quienes participaron en esa mesa de diálogo. La organización deploró el incremento de la crisis nacional y el éxodo de nicaragüenses. La oposición nicaragüense preparó una serie de actividades enfocadas en exigir la libertad de las personas presas políticas en el país, en conmemoración a los 4 años de la rebelión de abril. La denominada Jornada de Abril se desarrollará principalmente en Costa Rica, donde culminará con un acto central el 23 de abril. Las organizaciones opositoras denunciaron que a 4 años de la insurrección en Nicaragua se ha impuesto un estado de terror, no se ha logrado la justicia para las víctimas y todavía persiste el clamor popular de libertad y democracia. Los dirigentes del gremio empresarial Michael Healy y Álvaro Vargas continúan encarcelados desde hace 5 meses, sin que aún se les programe el juicio. A finales de enero se reveló que el régimen les habría levantado el cargo por el supuesto delito de lavado de dinero y solo los procesaría por presunto menoscabo a la integridad nacional. Los exdirigentes del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, junto al preso político Edgar Parrales, son los únicos que están pendientes de juicio de un grupo de casi 50 críticos del régimen arrestados en el contexto electoral. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McPhiles, pidió a los 15 estados miembros de la Comunidad del Caribe CARICOM que se pronuncien a favor de la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, el ex diplomático señaló que como afrodescendiente los desafía a que se pronuncien, porque el silencio los hace cómplices. Exjefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, denunciaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por cometer crímenes de lesa humanidad en contra de opositores nicaragüenses, sometiéndolos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Denuncian que los encarcelados han sido condenados por la justicia al servicio del régimen y piden que sean liberados de inmediato. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos igualmente señaló este día que los reos del llamado Nuevo Chipote son vigilados las 24 horas del día y si los policías los escuchan hablar, los castigan. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El régimen Ortega Murillo recibió otro golpe dentro de su círculo. El abogado norteamericano Paul Reichler, quien sirvió como asesor legal internacional de Ortega en los años 80 y se reincorporó en el 2007, decidió renunciar a ese cargo porque dijo que no podía continuar defendiendo a un tirano que ha destruido la democracia.
La carta de renuncia habría sido enviada a Daniel Ortega el 2 de marzo. Escuchemos parte de las declaraciones brindadas por el abogado al medio Confidencial. El Daniel Ortega de hoy es otra persona. El Daniel Ortega hoy ha destruido la democracia que él mismo tuvo gran parte de construir. Daniel Ortega, que promovió la paz en Nicaragua en los 80, está promoviendo la violencia, la represión violenta contra su propio pueblo. Esta es otra persona, una persona que no reconozco. No soy psicólogo, soy abogado. No puedo entrar la mente, no puedo explicar el cambio total de esta persona, de un héroe democrático a un tirano violento, un dictador que busca establecer no solamente una dictadura, pero una dinastía, igual si no peor, un dynasty familiar como los Somoza. Es increíble, pero como abogado observo y digo los hechos. El abogado Reichler dio a conocer públicamente su decisión días después de que el ex embajador Arturo Maxfield denunciara en vivo al régimen ante la Organización de Estados Americanos, OEA. A su vez, un día después de la denuncia de Maxfield, el ejército de Nicaragua decidió enviar a retiro a 41 miembros, entre ellos al general de brigada Genaro Rosendo Betanco Romero, segundo jefe de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua. Abordamos todas estas movidas con el mayor en retiro, Roberto Zancam. Es común que se envíe retiro a unos 40 oficiales y entre ellos pues personas de altos mandos. No es común la cantidad, pero es común el pase de retiro en números tal vez menores, pues no 13 coroneles, 11 tenientes coroneles y 13 mayores. Eso me parece que es bastante desproporcionado. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que verlas ahí con pinzas. Por ejemplo, me están diciendo que el pase de retiro de Betanco, que era el segundo de la DID, de la Dirección de Información para la Defensa, es la pasada de cuentas de la Rosario a Betanco por no prever la deserción de Maxfield, lo que era la seguridad del Estado en los años 80, y tienen que ver con toda la inteligencia externa fuera del país e interna. Y esa es la pasada de cuenta que le hace la Rosario de no haber previsto lo que al final pues resultó con Arturo Maxfield, que fue un golpe brutal para el régimen, no solo por lo que dijo, sino dónde lo dijo. Acordémonos que cuando el Frente quiso hacer la denuncia contra Somoza, en la OEA utilizó el asiento de Panamá. Y aquí fue directo de una sola persona, embajador ante la OEA, que da tremenda declaración y denuncia. ¿Okay? ¿Hay desconfianza o podría entonces haber desconfianza de parte del régimen incluso en la institución castrense? O sea, ¿habría desconfianza en algunos militares, hacia algunos militares? No, lo que pasa es que, digamos, la salida de tanta gente tiene dos aristas. Pues la primera es que quieren eliminar un tapón que había de tantos oficiales que ya tienen demasiado tiempo en el cargo y están bloqueando el ascenso de los que vienen abajo. Y había un malestar, eso sí, existía un malestar porque muchos con grados de capitán, mayor y teniente coronel miraban que su carrera militar estaba estancada, ¿verdad? Entonces había un descontento que no se expresaba públicamente, pero en algunos niveles, digamos, círculos familiares y de amistades muy cercanas a ellos lo manifestaban, de que muchos viejos estaban ahí, que Julio Avilés los tenía para que lo acompañaran en la aventura, pues que se mete él al someterse a Ortega. Pero el tema de Maxfield, que es la otra arista del asunto de la salida de tanta gente, lo que hace es acelerar. Es decir, todos los años hay pases a retiros y nuevos ascensos. Generalmente utilizan alguna fecha, pues poco antes del 2 de septiembre, del Día del Ejército, entonces hay ascensos, y luego
con algunas otras fechas que están vinculadas a Sandino y eso, salen algunos oficiales a retiro, pero no en las cantidades. Entonces, matan dos pájaros de un tiro, pues, en la práctica. Y crean una cortina de distracción, una cortina de humo, para que todos los periodistas ahora empiecen a hablar de los militares retirados y dejen la noticia de Arturo Macri, que es mucho más importante y un golpe mucho más demoledor a la dictadura, para que nadie la atienda y no se siga revolviendo pues esa agua, ¿ya? Primero fue Macri y ahora también se le fue el abogado, el quien era asesor legal, el señor Rechler. ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo? Y no lo están detectando, o aparentemente. Sí, lo que pasa es que una decisión que toma una persona que está fuera del país y que no se la comunica a nadie, más que yo no sé si se la comunicó a sus hijos, pero eso, si vas a tomar esa decisión en un régimen como el de Daniel Ortega, tenés que hacerlo en el más absoluto secreto. Entonces eso es imposible que se haya filtrado, ¿verdad? Pero obviamente en un régimen como el de esta gente, alguien tiene que pagar los platos rotos, porque la orden de la Rosario fue que escarbaran quién sabía o quién debía de saber. Y obviamente los primeros señalados son los de la DIC, pues, que son los que debieron de haber dado la voz de alarma. Y no la dieron porque no la sabían, pues obviamente. Si Macfield hubiera conversado con 2 o 3 personas, se hubieran dado cuenta. Ahora, el caso de Rechler es distinto, pues, porque es un hombre que está en Washington y que tiene más, digamos, posibilidades de que el gobierno de los Estados Unidos lo toque y le diga, hombre, apártate de ahí porque estás mal, pues, es decir, o que se haya hecho eco de la salida de Macfield y diga, bueno, si se fue Arturo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y de repente, pues, haya habido un asalto de dignidad o de vergüenza. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos si consideran que más funcionarios o trabajadores del Estado podrían renunciar y si creen que el régimen está en decadencia. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Sí, vemos la decadencia del régimen de Daniel Ortega, claro, con la salida de Arturo y ahora ese Paulino, y ya es una demostración más, es algo que se refleja en la realidad, que verdaderamente ya está en las últimas. Vemos ahorita que él ya no tiene confianza en ninguna institución, tanto civil como militar. Aquí podemos conocer los 40 altos oficiales del mando en el ejército que le dieron de baja, en el cual pues ellos también están bajo vigilancia con la desconfianza que él considera como traidor a uno. Esto ya es lo último que ya le tenía que pasar al régimen. Bueno, para mi opinión es que ese hombre ya se vaya, es un traidor, porque como ha destruido nuestro país. Ojalá que le den golpe de estado todos los funcionarios de su cúpula. A mí me parece que es el efecto dominó. Así van a andar cayendo, se van a ir resquebrajando todo y al final se va a quedar solo y solo gente se va a quedar con los policías y el ejército. El régimen está en la fase final de las dictaduras, que es cuando ya hagan bien o hagan mal, ella sola se destruye. Definitivamente, tomando en cuenta los estragos de barbarie que el ilegítimo Ortega y Murillo, usurpadores del poder, están cometiendo dentro de su personal, entre comillas, de confianza, que ya se hastiaron y están vomitando toda la crueldad, odio y venganza de Ortega y Murillo, usurpadores del poder. Es efecto de la resistencia de nuestro pueblo. Es efecto del atasco que hay dentro de las filas del mismo partido criminal. Yo creo que hay dictadura para rato, porque la oposición prácticamente no existe, está desorganizada,
sin una visión estratégica, sin acciones estratégicas, sin acciones tácticas que golpeen a la dictadura. En fin, hay dictadura para rato. Dios va a hacer la obra, yo nunca pierdo la esperanza en Dios. Nunca, jamás. Soy pecador, pero sé que mi Dios va a hacer la obra. Van a renunciar, van a seguir renunciando a ir. Si fuera que la policía y el ejército con el tiempo, ya que basta con eso. Va a ir quedando más solito, más solito. Ahora usted mencionaba de que este golpe que dio Maxfield realmente fue bastante fuerte, teniendo en cuenta que fue ante la OEA y bueno, desde el asiento, desde la silla de Nicaragua. ¿Qué podría ocurrir tras esta denuncia de Maxfield? Es decir, es que lo que hace Maxfield, no esperemos que, como muchos están especulando, que ya el régimen se desmorona y eso no va a pasar, no en este momento. Entonces, lo que pasa es que vos tenés a alguien que ocupa un cargo importantísimo en la OEA y hace de repente dos declaraciones. La primera es una declaración de condena a Rusia por la invasión a Ucrania, que es totalmente contrario, fíjate bien, totalmente contrario a lo que hizo Ortega el 21 y el 24, cuando vino el primer viceministro y vino el jefe de la Duma estatal, y él apoya la independencia o la separación de Lugansk y Donetsk y apoya y respalda la invasión a Ucrania, y de repente viene el embajador de él, de Nicaragua, en la OEA, y dice no, esto es una invasión, esto es un crimen, esto es esto, ¿no? Y lo deja desnudo, ¿verdad? Y luego dice el señalamiento directo a la dictadura, el respaldo a los presos políticos, peor. Entonces, el golpe internacional que ejecuta Maxfield sin saberlo es demoledor para la dictadura, ¿verdad? El primer efecto del golpe es ante la comunidad internacional, la credibilidad, la poca credibilidad que haya tenido, porque hayan habido gobiernos que todavía pues ponían en tela de duda a Ortega. Lo que ha hecho Maxfield es desnudarlo completamente y que los gobiernos digan, hombre, si el embajador suyo está haciendo esto, pues realmente Ortega es lo que la gente dice que es, pues, criminal de lesa humanidad, una dictadura, los presos políticos no tienen que estar encarcelados, etcétera, ¿verdad? Ese es el primer golpe a nivel internacional, que golpea profundamente la credibilidad del régimen. Y el segundo golpe es a nivel interno, pues. Es decir, que el sentimiento que da desde Desgrane. Se fue el embajador ante la OEA y se va golpeando fuerte. Hay un tema de cuestionamiento interno. Cuestionamiento que no lo va a ver como una insurrección, pues eso tampoco va a pasar. Pero ya la gente empieza a ver con ojos más críticos el accionar del régimen. Por ejemplo, la cantidad de hijos de funcionarios del gobierno que están saliendo del país por vereda y que van a Estados Unidos. Hijos de funcionarios del gobierno, del Estado, de las alcaldías, etcétera. La gente está sacando a sus hijos porque dicen, no sé qué va a pasar con el gobierno, no sé qué va a pasar con esto, porque ven a Daniel y a la Rosario, lo ven como loco, ¿verdad? Entonces, hay una preocupación enorme, latente, pero hay gente que son rehenes de un salario. El hecho de que les quiten a todos los funcionarios los pasaportes, de que si quieres salir te regresan, te quitan el pasaporte, te ponen una patrulla, gente que incluso de alto nivel, que estaba formando parte del gobierno o que estuvieron en el gobierno o que estaban haciendo negocios con el gobierno. Entonces, imagínate, eso le sumas la crisis económica, a eso le sumas el nivel de inseguridad ciudadana que tiene sometido al país, 25,000 presos comunes, reos comunes que salieron a las calles a delinquir, la policía que, es decir, si volteas a ver a un lado te multan, eso crea una situación, digamos, de estrés extremo en la gente, sobre todo en los funcionarios, porque todas las medidas que toman en contra de
la oposición supuestamente, el mensaje primero va dirigido a su base. Miren qué es lo que estoy haciendo contra los opositores. Y entonces hay un estado realmente de terror, no solo en la población, sino al interno. Después de este golpe, o sea, algunos aliados podrían echarse posiblemente hacia atrás. Mira, el aislamiento ya está. Ortega está peleándose con toda Latinoamérica, se está peleando con España, con Estados Unidos, con México, con Chile, con Argentina. Ortega está en un proceso de aislamiento y Ortega lo que quiere precisamente es quedar aislado como Corea del Norte, es decir, nadie se meta conmigo, este país es mío, yo voy a hacer lo que yo quiera y nadie tiene que decirme nada. Eso es lo que él trata, pero no va a ocurrir. O sea, en Cuba es que es una isla, pero esto no. Pero además de eso, el tema del embarque, porque eso sí fue un soberano embarque, de echarlo todo con los rusos. Es decir, apostó el 100% a los rusos y ya estamos viendo, pues, que eso ya prácticamente están echando pie atrás porque la invasión fracasó. Entonces él queda en evidencia. Él apoyó a la invasión y va a haber pasada de cuenta. Eso pues está más claro que porque Estados Unidos después van a ver quiénes fueron los que apoyaron a la invasión y ahí por ahí viene la cuestión esa. Bueno, muchas gracias, mayor, muy amable. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. En horas de la tarde del domingo 27 de marzo, 4 agentes de la policía a bordo de una patrulla dieron persecución a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y una de las voces críticas del régimen de Daniel Ortega. El jerarca católico denunció que los oficiales interceptaron su vehículo y de manera brusca, arbitraria y con lujo de prepotencia lo rodearon. Le pidieron los documentos y le tomaron fotos. Monseñor dijo en las redes sociales que continuará denunciando cualquier otro tipo de acción que violente su libre derecho de movilización. En otros temas, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó este lunes la extradición a Estados Unidos por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández, quien horas antes de conocer que sería extraditado, presagió que podría enfrentar 3 cadenas perpetuas y convertirse en un muerto en vida. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.